Hola, hola. Muy Muy buenas buenas tardes. tardes, ya casi noches. Bendecidos y en victoria en esta tarde nuevamente acá reunidos en el nombre del Señor Jesús para buscar adentrarnos en esa comunión con Él, ¿verdad? Amén. Y después de nuestro servicio en la mañana, un tiempo con la familia, almorzando, descansando, molestando, ¿verdad? Y ahora nuevamente vamos a buscar la presencia del Señor y saludamos ya de una vez a doña Adelina. Buenas tardes mis pastores y para todos bendiciones nos dice. Freddy Moreno y su familia, bienvenidos, nos dice hola mis pastores e iglesia, bendecida tarde. Olguita Carvajal nos saluda. Tatiana Angulo, buenas tardes, bendiciones. La esposita de Juan Carlos Salinas y con sus niños allí. María Doris Ordóñez, muy buenas, digo, hola, buenas tardes familia, bendiciones. Y por el otro lado está Álvaro Javier, o sea, uno en YouTube y el otro en Facebook. Así es, no hay que perderse nada, muy bien. Álvaro Javier, entonces Javiercito está, buenas tardes familia en Cristo, muy bien. Olguita Carvajal, Martica Cortés nos dice, hola, buenas tardes familia, bendiciones. Olguita Carvajal nos dice, buenas tardes mis pastores, bendiciones para todos. Gracias Olguita. Jesús Eduardo Alias, gracias, buenas tardes. Ay, espera que se me movió. Buenas tardes, bendiciones, bienvenido Edward. Nos alegra saludarte. Don Félix Montañez nos manda abrazos desde Canadá. Muy bien, gracias, buena sintonía. Y Rolando y Catalina aquí en Talleres Gráficos, es del Facebook de la iglesia, yo creo, del trabajo, ¿verdad? Muy buenas tardes, familia en Cristo. Él es Rolando y Catalina, listos aquí. Bueno, ya hay un bonito grupo. Sé que otros van llegando. Algunos de pronto se fueron a dar un motocito en la tarde y se quedaron dormiditos, pero ya van a llegar. Pues ahí les debió llegar la notificación de Facebook si están suscritos. A propósito, no olviden suscribirse y cuando termine el tiempo del devocional o de la escuela bíblica, ahí a ese evento de ese momento también colóquenle una manito afuera cuando salgan, una manito de que les gustó, de que están suscritos, de que pusieron la campanita para que les lleguen los respectivos, ¿cómo se llama? Notificaciones, ¿verdad? María Burgos también llega. Buenas tardes, mis pastores. Bienvenida María. Y Anita Cortés, Ana María Cortés, bienvenida también en esta tarde. Y Rolando también, o Catalina, también ingresan aquí por YouTube, o sea, también por los dos medios. Muy bien. Excelente, excelente trabajo. Vi con algunos de los niños, me mostraron ya fotos y cositas que enviaron. Qué bendición, qué bonito, qué bueno ver que están trabajando allí en familia con los niños las enseñanzas. Eso me parece muy bien y de verdad que les damos gracias por estar allí involucrados. Bueno, y Sí, bueno, yo creo que vamos a orar y vamos a ir a nuestro devocional. Hoy es devocional, la lectura de Amor sin Límites y hoy comenzamos Evangelio de Marcos. gracias por enviarnos fotos de los niños, de ver todo lo que hicieron para bendecirlos, las lúdicas, las manualidades que hicieron. Eso nos anima y es gratificante ver que todo el trabajo es de bendición para la iglesia. Entonces, gracias, gracias por enviar fotos, videos, los niños allí en la adoración, en la alabanza, es muy, muy lindo. Bueno, sí, vamos a empezar entonces con Vamos a oración, entrar con oración, oración alabanza. y colocamos una pequeña adoración y vamos a la palabra. Bueno, Bueno, muy bien, bienvenidos. Llegó papito Mirellita Dios, Jiménez también allí con la familia. listo. Papito Dios, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu gran unción, Señor, en medio de todos los hogares, en cada familia, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Queremos decirte que estamos tan agradecidos por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Todo aquello que muestra tu grandeza, que muestra el amor tuyo, tu fidelidad, Señor. Gracias, gracias Señor. Un domingo, Señor, una tarde maravillosa donde pudimos bendecir a nuestros pequeñitos, donde podemos ir, hemos sido bendecidos aún nosotros sacando este tiempo, Señor, viendo cómo aún en familias a través del internet se reunían para bendecir y unir allí a la familia y jugar y bueno, qué bendición.
Gracias, gracias Señor, porque nos has dado la sabiduría, Señor, para poder usar estos medios, Señor, allí el Face, el YouTube, todas esas estrategias, esos instrumentos, gracias, Señor, Gracias, y que podemos aún extender más y más, Señor, tu palabra y poder estar unidos a una misma hora en diferentes lugares, en diferentes países, Señor. Allí tenemos una cita contigo. Gracias, Señor, porque nos unes para buscar tu palabra en el devocional, para adorarte, para poder ser edificados y fortalecidos a través de tu palabra, Señor, de tu presencia y adorándote. Adorándote, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque es hambre y sed que tenemos de ti, porque anhelamos tu presencia que es tan dulce, Señor, tan buena, Señor, que es la que nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro abogado, nuestro juez justo, nuestro libertador, Señor. Gracias porque contigo tenemos vida eterna, Señor. Honramos tu nombre en esta tarde, Señor. Glorificamos, Señor, tu presencia. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Rey. Te adoramos, te alabamos y vamos a entrar en unos minutos adorándole con una de las adoraciones que pusimos en esta mañana. Gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Nuestra confianza está en ti. Estamos aferrados a ti.
Aleluya, Rey. Gloria. Mi Dios nunca cambiará. Mi Dios siempre estará cumpliendo su palabra, fiel a su palabra, haciendo su buena, perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas. Sí, Rey. Allí permaneceremos firmes en ti. Por eso venimos a escudriñar tu palabra, a buscarte a través de tu palabra, a través de la revelación de tu espíritu, a través de la meditación de tu palabra. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, saludos a Mirella que ingresó, Andreita Díaz, Juan Carlos Salinas, Norman Daniel Moreno también ingresó, Leonardo, Nelicita dice buenas y bendecidas tardes, mis pastores, y todos aquí muy bendecida y victoriosa en mi Señor Jesús. Amén. Eso sí, palabras llenas del poder, ¿cierto? Todos bendecidos y en victoria, victoriosos, ¿verdad? Así estamos los hijos de Dios. Gracias por acompañarnos. Moniquita también, buenas tardes a todos. Nos saluda por aquí. Y Juan Carlos nos dice, aquí aprendiendo a usar las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Eso está muy bien. Para eso es que el Señor nos da su palabra, ¿verdad? Para que la pongamos por obra. Y ahí nos hacemos sabios, dice la Escritura, ¿no? Es sabio aquel que oye y hace la palabra. Eso está muy bien. Entonces, hoy pues bueno, muy contentos de este domingo, un buen grupo de familias conectadas hoy tanto por Facebook como por YouTube y bueno, muy buenos reportes, parece que el tema de la señal ha mejorado mucho, gracias a Dios, y seguiremos anunciando otras cositas. A propósito de anuncios, hoy en el servicio, como recuerdan, hablamos que este próximo domingo tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Tenemos la cena y queremos invitarles a que puedan ustedes participar preparando todo. Y aquí está el video que no nos funcionó esta mañana. Exacto, que no me va a quedar mal.
Bueno, ahí está. Entonces, el anuncio, ¿verdad? El video que nos recuerda esos últimos días de Jesús, cuando Él establece la Cena del Señor, y pues vamos a hacer memoria de esa obra con detalle el domingo. Y estén preparados, recuerden, si tienen pico y cédula, tengan listo su juguito de uva, puede ser, su copa, su panecito, y que estén todos reunidos en familia, porque es un momento para tomar la cena juntos. Recuerden que Jesús se reunió con sus discípulos, entonces queremos estar juntos como familias, cada uno allí, con todo listo para la cena del Señor. Bueno, muy bien. Saludos a don Félix Montañez allá en Canadá, y a la señora Inés, que se conectan desde Canadá y nos mandan saludos también por YouTube. Y hoy, hablando con la señora Inés, ella quiere que oremos con acción de gracias por las bendiciones del Señor. Entonces, pues vamos a darle gracias. Recuerden que hoy es devocional, hay peticiones de oración, ahí pueden escribirlas si hay algo en particular, algo que quiera que le apoyemos en unidad. Sabemos que ha orado y está usando esas armas de nuestra milicia. Una de ellas es la oración, a través de la oración, usando el nombre, la sangre, el pacto, ¿verdad? La palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero como hemos hablado en estas escuelas de oración, sabemos que está usted orando con todo tipo de oración, ruego y súplica, pero recuerde que también hay una oportunidad aquí para que pongamos en práctica esa oración, la oración de acuerdo, la oración unida. Es importante que también la ejercitemos, y pues ya que no lo podemos hacer personalmente, podemos hacerlo aquí a través de este tiempo, que es el tiempo de oración, el devocional. Bueno, y vamos a la lectura, ¿verdad? Para los que no saben, de pronto la señora Inés, don Félix son mis papitos. De pronto los que no saben. Y entonces sí están muy agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo. Todos nosotros. Moniquita, buenas tardes. Veo que se conectó también Moniquita allí. Andreita Díaz Y también. Andreita Díaz. Están todos allí listos. Bueno, entonces vamos a leer el devocional de hoy, Amor sin límites. Eso no nos alcanza el año y sigue hablando de diferentes aspectos del amor, ¿verdad? Hoy se llama, en nuestro día 117, estamos en abril 26, nos corresponde hoy Gloria Copeland, se llama No una sus manos a las del diablo. No una sus manos a las del diablo. Basado en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Llegó la mascota por acá. Cuando pensamos en el hecho de que Dios es amor, viene a nuestra mente cuán bondadoso y misericordioso es Él. Pensamos en todo lo maravilloso y bondadoso que Él es. Sin embargo, a veces fallamos en tomar en cuenta que ese amor, debido a su naturaleza, es totalmente contrario a la falta de amor. El amor es un poderoso enemigo de todo lo detestable, de todo lo que lastima y de todo lo que destruye. Aunque seamos los hijos amados de Dios, si empezamos a infringir la ley del amor al tratar a otros con odio, pronto veremos un lado del amor que no quisiéramos ver. Kenneth relata una anécdota de cómo Dios le habló en términos muy claros hace algunos años, dándole a conocer su punto de vista acerca de cuán en serio habla cuando se refiere a vivir en amor. Aparentemente, alguien le hizo algo a Kenneth que él no perdonó. Y entonces el Señor le reprendió diciendo: Kenneth, medita en tu forma de actuar con respecto a esa persona. Date cuenta que si fueras Dios, esa persona estaría en el infierno justo ahora, y la enviaste al infierno al rehusarte a perdonarla. Ese pensamiento me hizo reaccionar. Cuando lo escuché, me dio una dosis extra de gozo saber que Dios es Dios y no nosotros. Sin embargo, me hizo darme cuenta que cuando vivimos en odio y en falta de perdón,
estamos viviendo del lado de Satanás. Unimos nuestras manos a las del contendor de la humanidad y al hacerlo estamos de acuerdo con él. Estamos intercambiando la vida por la muerte. Esto es inexcusable ante el punto de vista del amor. Tampoco importa cuáles sean nuestras razones, el resultado será el mismo. Hace algún tiempo vi a una mujer en la televisión quien enfrentó al asesino de su esposo. El juicio había terminado y pidió que le diera la oportunidad de hablar cara a cara con el hombre que había sido condenado por el crimen. Cielos, esta mujer hizo llorar a ese hombre. Nunca te perdonaré. Me robaste a mi esposo, al padre de mis hijos, y te odiaré hasta el día en que me muera. Después el Espíritu Santo me dijo, esa mujer es tan culpable del asesinato como él, y cometió el crimen justo en la corte. Cuando dejó salir su odio ante los ojos de Dios, asesinó a ese hombre. Usted quizá piense que eso es un poco drástico, y por supuesto, no estoy juzgando a esa señora, pero ese es el mensaje que le quiero transmitir. Este ejemplo nos ayudó a recordar que el amor no habita donde hay odio, nunca y por ningún motivo. Y es un fuerte incentivo para que vivamos de continuo a la luz del amor. Amén. Bueno, tremendo, tremendo, ¿no? No unamos nuestras manos a las del diablo, es lo que nos dice hoy Gloria Copeland y nos lo recuerda a través de el apóstol Juan en su primera carta. El apóstol Juan, el apóstol del amor, lo conocemos, el apóstol que al principio era de un carácter fuerte, pero que en su comunión con el Señor llegó a conocerlo mucho, estuvo muy cerca al Señor, fue el último de los discípulos que murió, escribió estas últimas 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿recuerdan? Y este apóstol, Juan, tal vez por esa comunión tan cercana que tuvo con el Señor lo llamaba el discípulo amado. Todos eran amados, pero él era como más cercano, estaba más cerca del corazón de Dios y él conoció tal vez esas profundidades del amor. Por eso en el Evangelio de Juan y en las 3 cartas del apóstol Juan vemos las más profundas expresiones de lo que es el amor de Dios. Y nos confronta con la realidad, ¿no? Porque todos decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos dice y nos confronta a través de lo que Juan habla de que si nosotros, digamos, odiamos, si no somos capaces de perdonar, aunque no está hablando aquí específicamente de perdón, ¿cierto? Sino de estar como con rencor, con envidia, con celo, con odio hacia alguien más, el Señor lo considera como un homicidio. O sea, para el Señor es una falta grave, es una falta que aunque somos hijos del amor de Dios y somos sus hijos y nuestra naturaleza de amor está en nosotros, nos coloca en una posición como si fuéramos homicidas. Y es bien delicado, ¿no? Es bien delicado. Dice al final del versículo 15, dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Permanente. O sea que esa vida eterna que fue dada como que corre riesgos. Porque aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. El que no logra caminar en amor es igual que un homicida. Así lo compara Juan, ¿no? Bueno, Dios a través de la palabra inspirando a Juan y nos deja ese mensaje muy, muy fuerte, muy delicado, ¿no? Muy confrontante. Y allí dice que hemos pasado de muerte a vida. Somos hijos de un Dios de amor, entonces necesitamos caminar en amor y estar bajo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar, perdonar, caminar la milla extra. No somos quienes para juzgar, sino Dios. Él nos hablaba acerca estos días de, es como de guardar nuestro corazón, ¿no? Quitando amargura, rencor. También dice la palabra que de una misma fuente no puede salir
agua dulce y agua amarga, y habla acerca de lo que hay en nuestro corazón, de lo que nosotros hablamos o expresamos. Entonces, si somos hijos de un Dios de amor y vida, lo que debe salir de nosotros es vida, vida, perdón, amor, bendecir. Hemos estado aprendiendo en la escuela de oración y también en los servicios acerca del poder que hay en la palabra y de lo que sale del corazón. Y pues si somos hijos de un Dios de vida, pues vamos a caminar es en esa clase de amor de Dios. Que todo lo que salga de nuestra boca y de nuestro espíritu sea lo de nuestro Padre. Gracias a Dios que Él nos perdonó y hoy tenemos entrada al trono de la gracia, ¿no? Y que todos los días que fallamos, wow, gracias a Dios porque Él me perdonó y bueno, sigo adelante dejándome moldear por el Maestro que es Jesucristo. Y Él hoy nos dice pues que no guardemos rencor, que soltemos todo eso y que vivamos en la voluntad de Dios, dice la permanencia del amor, unos con otros, con su hermano, con el más cercano. La permanencia del amor vence cualquier cosa. El enemigo lo que quiere traer es división, mentiras, engaño. En cambio, Dios que trae vida, gozo, paz, unión. Caminemos en el camino del amor. Ujú. Esa palabra dice todo aquel que aborrece a su hermano. Ese aborrecer, fíjense que si se define tal como debe ser correcto, no es que le odie en realidad, sino que el que le ama menos que. O sea, el solo hecho de mirarlo con unos ojos de desprecio, como que no es valioso, como que, ay no, y se le desecha, se le pone a un lado, tal vez no se busca restaurar la relación o mantener una comunión, pues con todo el mundo no podemos estar a toda hora unidos y ser grandes amigos, pero sí debemos, dice la palabra, en el espíritu estar orando unos por otros, intercediendo unos por otros, al cuidado uno de los otros. Entonces, realmente aborrecer es como menospreciar en un sentido, puede que no le esté haciendo nada malo, ni odiándole, ni repudiándole, ¿cierto? Pero sí no le tiene en cuenta. Y como hemos hablado en estos días, en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla del cuerpo, dice la palabra que ninguno puede decir a otro miembro del cuerpo, no te necesito. Y considerar tan siquiera la idea de que esa persona, ay, allá él, con cuidado, porque yo le necesito. Y necesitamos tener comunión porque somos parte del cuerpo. Y de acuerdo a Efesios 4, necesitamos estar unidos por todas las coyunturas. Entonces, no está bien. El Señor está cuidándonos como cuerpo de pequeñas cosas que parecerían pequeñas a nuestros ojos, pero que están afectando esa edificación del cuerpo de Cristo, que debe ser la iglesia una representación del amor de Dios. Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, ¿verdad? Que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, ¿cierto? Debe dar expresión eso en nuestra comunidad, en nuestras relaciones. En estos días, pues con tantas predicaciones online y tantas cosas, pues a veces uno empieza a aparecer, empiezan ahí, porque ahora con estos sistemas le aparece que en vivo, que en vivo, que en vivo. Y entonces uno curiosea algunas enseñanzas. Y uno ve tristemente ciertos ministerios que se ven realmente, se nota, que son muy postizos, que son, no, eso es precioso, se ve todo divino ahí al interior, ahí exteriormente, ¿verdad? Pero uno conoce ciertos ministerios, uno conoce ciertas, las personas que actúan y viven en esos ministerios, y uno sabe de las problemáticas que tienen en su interior porque no se aman, porque se aborrecen, porque hay incluso como celo y competencia entre ellos por, por el servicio, por hacer las cosas. No, yo voy a estar ahí, no, yo voy a estar ahí. Y hay unas luchas feas, incluso hay metodologías o estrategias de modelos organizacionales en iglesias que casi que llevan a los hijos de Dios a estar como en una competencia. Y entonces empiezan a moverse como en el mundo, como
poniéndole el codazo y la zancadilla al otro, pero por fuera, ay, están divinos, sirviendo al Señor, véanlos. Y son líderes y son grandes, sí, se ven muy bien hacia afuera, pero qué peligroso, porque el Señor está hablando de el que aborrece, y eso no es algo que se vea externamente, es una actitud del corazón. Y ese tipo de cosas pues no se pueden permitir al interior de la iglesia y de los equipos de trabajo, sino que debe buscarse que haya una sinceridad, una comunión en las relaciones de los unos por los otros, ¿verdad? Porque eso ayuda a que el cuerpo sea fuerte, a que realmente allí todos reciban el crecimiento que Dios quiere dar para que todos se vean o vayan llegando más bien a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es de ponerle cuidado, ¿no? Tal vez uno no tiene ese tipo de actitudes hacia las personas en general, pero debemos escudriñarnos. Si el Señor no lo dice es porque de pronto estamos teniendo algunas actitudes un poco despectivas hacia alguien o a algún miembro dentro de la iglesia, porque dice a su hermano, ¿no? Entonces no podemos hacerlo. Si el Señor nos llama incluso a amar a los que nos maldicen, nos persiguen, nos ultrajan, pues cuánto más Él estará esperando que entre hermanos, porque aquí está hablando el que aborrece a su hermano. Es decir, dentro del cuerpo de Cristo no podemos permitir que estas cosas se den, porque querría decir, estamos permitiendo que haya un homicida dentro del grupo. No, terrible, pero pues así lo está diciendo. Se hace homicida si aborrece a su hermano, si le ama menos que. Por eso, para guardar nuestra vida y nuestro corazón, el Señor nos dice en su palabra que debemos considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, pues ahí no cabe la posibilidad de aborrecer a alguien, de mirarlo como menos o menospreciarlo, cuando yo, obedeciendo a la palabra y siguiendo la instrucción del Señor, más bien le miro y le trato como un superior. O sea que le honro, le sirvo, me pongo a su orden. Amén. Estoy atento a su bien, su bienestar. Eso me ayuda porque entonces nunca voy a caer en ese error de llegar a menospreciarle, que es el peligro. Y no es pedir veneno, ¿no? Que yo estaba pensando ahorita en lo que ella expresó, todo lo que tenía guardado en su corazón y era, uy, todo mucho hiriendo, matando, menospreciando. Como decía, o mi pastor John, ¿no? Si no tienes algo bueno que decir, calla. O como habla allí en Santiago, ¿no? El miembro más pequeño, pero muy peligroso, que puede hasta encender un fuego, ¿no? Todo lo que hablamos. Entonces hay que renovar la mente en más bien bendecir y hablar todo lo bueno y perdonar y bueno, lo que dice aquí el pastor y lo que nos dice Dios. No somos perfectos sí. Y a veces nos creemos tan perfectos y miramos es al hermano y no nos miramos a nosotros mismos. ¿Ves? Sí, dice allí que al final del devocional dice, el amor, donde está el amor, no habita, no puede estar el odio, nunca y por ningún motivo. O sea, ¿no? Tinieblas, luz, no es posible. Agua, aceite, problemas, ¿cierto? Entonces, pues es un aspecto que debemos tener en cuenta en nuestra vida para no salirnos de esa buena voluntad de caminar en el amor de Dios. Amén. Bueno, muy bien, damos gracias a Gloria Copeland que nos trae otra meditación de la palabra acerca de o alrededor de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien, no veo peticiones de oración. Por aquí saludó Dianita Cortés, buenas tardes, bueno, muy bien. Entonces, bueno, igual vamos a tener tiempo para peticiones ahora al final. Si hay algunas peticiones de oración, igual vamos a tomar unos minutos orando. Ya hay una petición de acción de gracias, entonces vamos a unirnos a esa petición. Y por lo pronto entonces vamos a ir a nuestra lectura del Evangelio de Marcos. Ayer debíamos comenzar, pero pues los dos últimos capítulos de Mateo pues estuvieron larguitos, entonces preferimos terminar. Y hoy vamos a dar inicio con Marcos capítulo 1. Entonces les invito a que si quieren ir a su Biblia, les gusta otra traducción, aquí tenemos la Reina Valera 60 y vamos a tener aquí, vamos a moverlo un poquito.
Eh, Tenemos Marcos 1, son 45 versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 al 45. Marcos 1 del 1 al 45. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Versículo 24, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó por la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y los dejaba hablar, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón,
y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Bueno, amén. Muy bien. Hasta ahí el capítulo 1. Hasta ahora el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y vamos a hacer algunos comentarios del Evangelio de Marcos. Bueno, este escritor, este segundo evangelio que aparece allí, es tal vez el primero que se escribió. Ustedes saben, los libros no están allí en un orden cronológico, ¿cierto? Sino en un orden lógico cuando los organizaron. Pero al parecer ese fue el primero de los evangelios escritos. Fue escrito por Marcos, específicamente él era Juan Marcos, que estuvo también allí con Pedro, que estuvo acompañando a Pablo en el ministerio también. Juan Marcos era amigo, primo de Bernabé. Y es decir, él conoció a Jesús, él conoció a los discípulos, era parte del equipo, y él conoció incluso a Pablo. Después de esa persecución de Saulo, él estuvo allí y conoció pues el detalle. Inspirado por Dios, escribe este evangelio. Lo escribió en Roma y lo escribió allí. En ese momento pues digamos que era el lenguaje que se usaba, el idioma que se usaba allí, pues por estar el Imperio Romano, era el idioma latín. Él escribió este evangelio pues para promulgarlo allí, ¿no? Entre los que estaban con él. Y ¿qué vemos dentro del evangelio de Marcos? Vemos que él, a diferencia del de Mateo, él, digamos que obviamente también era judío y pues estaba expresando a los judíos, pero abiertamente y no específicamente tratando de llevar ese evangelio a los religiosos judíos que estaban persiguiendo a Jesús como en Mateo, sino que él simplemente comienza contando la historia. Comienza el capítulo 1, lo recuerdan allí, en el capítulo 1, como principio del evangelio de Jesucristo. ¿Sí ven? El principio, o sea, él hubiera podido escribir mucho más. De hecho, es uno de los evangelios más cortos, es el evangelio más corto de los 4, ¿cierto? O sea, él fue muy puntual, él fue muy directo. Y es el principio del evangelio de Jesucristo, dice él, el principio. O sea, como quien dice, aquí les voy a dar el panorama básico, diría mi suegro que está allá escuchándome, short version. Short version. Al grano. Short version, sí, al grano. La versión clara y concisa. Y tan así es el lenguaje que él en el solo primer capítulo vimos que ya presentó a Juan el Bautista, presentó el bautismo de Jesús, presentó la tentación de Jesús, presentó la lección de los discípulos y empezó a hablar de los milagros. De una vez, capítulo 1, oiga. O sea, casi uno dice, bueno, pero ya va a acabar, ya nos contó todo, porque él se dedicó a hablar de los hechos, es decir, Marcos se dedicó básicamente, comenzó obviamente, y ya vamos a hablar un poquito más del capítulo 1, un poquito más de detalle, pero digamos que en general en el Evangelio, él se dedicó a hablar más del ministerio público de Jesús.
Él no se puso a hablar mucho de su nacimiento, ni de María, ni de José, ni de los niños, ni de su crecimiento, ni no. Él fue al grano. Sí comenzó, como vamos a ver ahorita en el capítulo 1, un poquito más de detalle, comenzó hablando un poco para corroborar de quién era que iba a hablar. ¿Va a hablar de quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Entonces dice ahí, el que profetizó Isaías, el que predicó Juan el Bautista, el que Dios dio testimonio, el que los ángeles dieron testimonio, y eso fue lo que dijo en los primeros 8 o 10 versículos. Pero entonces estaba, como su audiencia era mayormente judía, ¿no? Él todavía no, ni Pedro, entendían que el Evangelio era para todos, no solo para los judíos. Entonces, obviamente, él escribe aclarando eso. Yo vengo a hablar del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Entonces, el que profetizó Isaías, el que anunció Juan el Bautista, el que anunció Dios a través de las escrituras, el que los ángeles dieron testimonio. Entonces, ahí comienza, o sea, simplemente presenta a Jesús. Ese Jesús es el que hizo esto y comienza de una vez. No se demora mucho tiempo, como les digo, ya leímos el capítulo 1 y ya vimos todo. Ya vimos el bautismo, ya vimos que empezó el ministerio, que escogió los discípulos, que echó fuera demonios, que sanó enfermos, que lo seguían las multitudes, que se iba a ir para otros lados porque para eso había venido. Que fue al desierto. Que sí, o sea, eso fue una noticia flash, o sea, eso fue short version. Pero obviamente vamos a estar mirando todo el capítulo donde él ya dedica y vamos a ver a unos aspectos especiales mostrando ese ministerio público de Jesús donde se deja ver que es el Hijo de Dios, porque así lo llama él, el Hijo de Dios. Ahí habla de ese Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, dice él allí, ¿no? Que para ellos en su lenguaje era claro entender que el Hijo del Hombre era como el Hijo que nos fue dado, niño que fue nacido. O sea, Dios, el Hijo de Dios que entró a este mundo como hombre. Es más o menos lo que él empieza a hablar. Bueno, digamos que esa es como la perspectiva general del Evangelio y la mayor parte del tiempo se va a dedicar a ese ministerio público, ¿verdad? Allí también vamos a ver a los religiosos y fariseos por ahí tratando de poner tropiezo, pero Marcos sí no se dedica como a esa conversación y a esa puja, sino que él vive narrando allí esos hechos de Jesús, ¿no? Sus milagros, las sanidades, la autoridad y el poder, a manifestar esas buenas noticias que Jesucristo vino a compartir, ¿verdad? Ese es más o menos básicamente la idea de lo que habla el Evangelio de Marcos. En el capítulo 1 entonces, ¿qué podemos hablar del capítulo 1? Ya les voy a decir, por aquí tengo unas noticas del capítulo 1. Entonces, bueno, él comienza presentando a Jesús, como les decía, allí entonces habla de las palabras de Isaías, habla del mensaje de Juan el Bautista. Fíjate que él no se demoró mucho hablando de Juan el Bautista, solo aquel que Juan el Bautista anunció, ¿no? En cambio Marcos sí pues fue con más detalle y habló y volvió a hablar de Juan y cuando lo capturaron y después cuando lo ejecutaron, ¿cierto? Fue contando allí muchas cosas alrededor de la vida de Juan, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del capítulo 1? Que es como, ese capítulo 1 es como un tráiler de lo que podríamos esperar el resto del Evangelio, ¿no? La historia del ministerio público de Jesús, ¿no? Entonces nos cuenta rápidamente de su poder para sanar, de su poder para traer libertad, de sus palabras de autoridad y de que las multitudes le seguían. Eso es como un corto, se llama, un tráiler para lo que va a contarnos a partir del capítulo 2, ya de pronto con más detalle y siguiendo ese ministerio a través de los 3 años, pues toma algunos aspectos hasta llegar también al final a contarnos nuevamente también, obviamente,
el final de la vida de Jesús, su apresamiento, su crucifixión, su muerte y su resurrección. También hace parte obviamente del Evangelio. Listos, hasta allí. Entonces, ya después del tráiler, mañana a las 8 comenzamos con el capítulo 2 y empezamos a desarrollar nuevamente, porque pues acabamos de venir de leer Mateo completo, toda la historia pública de Jesús, pero allá desde un aspecto de cómo iba siendo atacado por la religión. Aquí vamos a verlo de una manera un poco más imparcial, donde se enfoca más bien en el exaltar, Marcos, exaltar esas buenas noticias de Jesús, lo que él vino a hacer. ¿Listos? ¿Bien? Listo. Y el llamamiento también de Simón y Andrés. Sí, Dejen ahí. las redes y vamos. Exacto, y cuando llama a los discípulos, ¿no? Ahí es cuando selecciona su equipo de trabajo, los 12 que le siguieron por fe en él, pero no sabía lo que les esperaba, como se dice, no sabía lo que iba a implicar el hecho de seguirle, él se los fue revelando, obviamente, no era un engaño ni más faltaba, él fue muy claro desde el principio, ¿no? Dejen sus redes y yo les haré pescadores de hombres. Ah, listo, vámonos. Ellos escogieron y decidieron, ¿verdad? Pero el Señor tenía propósitos mayores, ¿verdad? Que era llevarlos a hacer esas columnas que lo fueron de la iglesia, porque recibieron el mensaje del Evangelio, lo vivieron, lo vivenciaron, vieron el poder de Dios y con esa convicción y esa seguridad de lo que vieron, pues pudieron salir después ellos también a todo el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, Amén. amén. Bueno, entonces, no vi peticiones hasta aquí. Entonces, bueno, un buen tiempo, rico, algo rápido, ¿no? Esto se pasa una hora, se pasa muy rápido, ¿verdad? Vamos entonces a orar para despedirnos y allí incluyo una oración de acción de gracias, que es una petición de la señora Inés por todo el cuidado y las bendiciones que el Señor ha hecho en sus vidas. Y sé que en la de todos nosotros nos podemos unir a esa acción de gracias porque hemos visto la mano de Dios en este tiempo sobre nuestras vidas y nuestras familias, ¿verdad? Y si Clarita quiere orar por algo más o añadir algo más, pues estaría perfecto. ¿Listos? Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, aquí Andreita dice amén, o sea que se une a nuestras peticiones y a nuestras acciones de gracias. Papito Dios, gracias te damos en este día. Estamos en un acuerdo aquí, unánimes, juntos, si bien no de manera física, estamos en una unidad en el espíritu, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu, somos el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Y a través de esta unidad en el Espíritu nos hacemos uno, nos hacemos fuertes, nos hacemos poderosos para poder hacer esa obra que nos has llamado. Gracias, Señor, por abrir estos espacios donde tal vez y más que antes podemos percibir esa unidad en el Espíritu. Podemos percibir de una manera más vivencial, más palpable, eso que hemos venido hablando. La iglesia es una y somos y estamos unidos en Cristo y a través de Cristo por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en este tiempo donde no nos podemos ver físicamente y estar unidos físicamente, percibimos más fuerte esa unidad. Nos sentimos más una familia en ti, Señor. A pesar de la distancia, de que estemos en Santander, en Bucaramanga, en Cali, en Ecuador, en Perú, en Bogotá, en Fontibón, en Canadá, en Argentina, en Mosquera, en Madrid, en Cota, en Chía, en estos diferentes lugares donde se unen en estas transmisiones y nos unimos como un solo cuerpo. Y esto nos fortalece, esto produce en nosotros un mayor, excelente peso de gloria. Es decir, estamos viendo la manifestación de esa unidad en el Espíritu, que es lo que Dios ha planeado para su iglesia. Por eso sabemos que estos tiempos nos edifican, nos fortalecen y nos preparan para conquistar cada día
esas victorias que ya tú obtuviste por nosotros. Hoy en esta unidad, Padre, todos unánimes juntos aquí en tu nombre, queremos darte gracias. Tenemos un corazón lleno de gratitud por todas esas maravillas que hemos visto en este tiempo, con tantos cambios y limitaciones y dificultades allí, pero hemos visto en todos nuestros hogares esa provisión que no ha faltado en las casas, Señor. De una u otra manera tú te has asegurado de que no falte el pan de cada día en la mesa de tus hijos. Como dice tu palabra, tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. El mundo pensará que estamos padeciendo hambre, que estamos padeciendo necesidades, pero tú estás aquí aderezando mesa. Tú estás colocando lo mejor alrededor de tu familia, de todos tus hijos, Señor. Estás trayendo provisión física, alimentos, Señor, pero también estás proveyendo una abundancia de tu paz, de tu gozo, de confianza, de seguridad. Nos sentimos plenos, no hay temor, no hay angustia, no hay desespero por lo que ocurra allá afuera, sino que estamos gozosos, llenos de tu Espíritu Santo, en un gozo que nos hace plenos, en un gozo que nos hace sentirnos realmente con esa vida del Espíritu. Tu gozo, tu paz, tu justicia se manifiestan en los pequeños detalles en nuestras vidas allí, en nuestros hogares, porque tú estás mostrando cada día más en nuestros hogares que tú eres el Rey, que tú eres quien reina en nuestros hogares, en nuestros corazones y en las vidas de nuestras familias. A pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras falencias y errores que cometemos, tú siempre te manifiestas allí con tu amor en cada uno de estos nuestros hogares. Y sabemos que manifestarás tu gloria en el área no solo de la provisión, en el alimento, sino en todas las cosas que se necesiten para que podamos seguir glorificándote a ti. Gracias te damos, Papito Dios. Gracias. Bendecimos a las familias representadas aquí en la iglesia y que podamos ser esa luz a otros, Señor. Que podamos mostrar esa cara de gozo, de paz, de fortaleza, de esperanza, de seguridad cuando salgamos y miremos a las personas, que ellos vean que en nosotros hay algo que resplandece, hay algo que es distinto. Y obviamente es tu presencia, tu gloria, tu gracia en nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Señor, clamamos a ti también, Padre, mañana una nueva etapa, Señor, de esta cuarentena, Señor, gracias. Te damos, Señor, por tu protección y tu cuidado, aquellos que tienen que salir a laborar, aquellos negocios donde se van a abrir las puertas, Padre. Gracias, Señor, por tu cuidado. En el nombre de Jesús, nada malo les va a pasar, la sangre de Cristo en sus vidas. Señor, también clamamos allí en los hospitales, en todo el área de salud, Señor, nuevas fuerzas. A los médicos, sabiduría, Señor, gracias, gracias, Señor, allí donde están laborando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres exaltado, Señor, y sabemos que tú estás allí al cuidado de cada uno de los que confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría allí en las autoridades. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos y nos unimos, Señor, en este tiempo, en este acuerdo con Rolando, allí por sus padres que cumplen 62 Aleluya. años de matrimonio, una vida juntos, una vida completa, 62
años de sus vidas unidos en matrimonio. Gracias, Señor, porque tú les has bendecido conforme a tu palabra con una larga vida. Han conocido a sus hijos, han conocido a sus nietos, han disfrutado, Señor, y te damos gracias, Señor, porque les has guardado, les has dado fortaleza para llegar hasta este tiempo conociéndote a ti y aferrados a ti, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Sigue manifestándote y glorificándote en ellos, y gracias porque nos dan un ejemplo de vida, de esa vida unidos en pareja, Señor, conforme a tu palabra, varón y mujer unidos para toda la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y enviamos palabra de vida sobre ellos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, nos unimos a esa festejo, 62 años de matrimonio. Nosotros vamos como por la mitad. ¡Ay! Hasta ahora vamos por 31. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, aquí vamos, adelante, con la gracia de Dios. Para todos, doña Adelina, gracias. Aquí nos dice gracias por darnos fortaleza a todos. Bendiciones. Bueno, muy bien. Sí, aquí Moniquita también. Gracias, bendiciones. A todos, gracias. El sentirnos acompañados, el verles ahí conectados nos llena de gozo, de ver una iglesia unida en el Espíritu. Descansen y nos vemos mañana, 8 de la mañana. Bendiciones. Bendiciones, familia, les amamos. Gracias al Descansen. Señor. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.